¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aquí estamos, con gusto, como siempre, iniciando nuestro programa, iniciando una nueva semana de nuestro 7 PM, en este día 21 de abril del año 2025, que va a quedar para la historia de los tiempos, Un día muy pero muy triste, por cierto. Tenemos que comenzar así, con esta somos parte de esta conmoción que vive el mundo, no solo nosotros, por lo que fue esta inesperadísima muerte de nuestro Santo Padre. Murió Francisco, como todos saben. Y es un inicio de semana muy difícil, muy complicado, porque obviamente, muchísimo más allá del hecho de que Francisco era argentino, latinoamericano, fundamentalmente por lo que representó, ¿no? Desde esa enorme responsabilidad que cargó sobre sus hombros durante 12 años. Inesperada, digo, porque, y es lo que más llamó la atención, ¿no? Yo creo que no solo a mí, sino a muchísima gente, el hecho de que ayer, este domingo de Pascua, después de tanto tiempo, ¿no?, que estuvo Francisco, el Papa, llevando adelante una muy compleja enfermedad, ayer lo vimos en la misa, en la bendición, si bien no al estilo que a él le gustaba, pero se lo veía en silla de ruedas, obviamente. Pero nosotros, creo que la mayoría de los mundanos, decíamos que comenzaba una recuperación que nos imaginábamos que iba a ser muy lenta, pero recuperación al fin. Y en la madrugada de este lunes, sorpresivamente, se dio esta noticia de que había fallecido. Un golpe inesperado, repito, muy inesperado, porque todo era al revés. La mayoría pensábamos que comenzaba, repito, a empezar a mejorar. Pero bueno, es así. Y muy triste por todo lo que se dio ayer. La Plaza San Pedro, que estaba repleta, como lo habrán visto ustedes también. Bueno, ¿qué es lo que coreaba? ¿Qué es lo que cantaba? ¿Qué es lo que decía? Francisco ni renuncia ni se muere. Eso cantaba ayer la plaza del Vaticano. No, ni renuncia ni se muere. Y horas después moría. Por eso, ¿no? Muy inesperado, por cierto. Bueno, y por supuesto estamos hablando de una de las principales figuras del mundo. Quizás por encima de los presidentes de todos los países, verdadero líder y conductor de miles de millones de personas en el mundo, después de 12 años de papado. Así que por supuesto fue un tema que todavía nos tiene muy conmocionados, sobre todo acá a nosotros, a los argentinos, porque, teníamos en nuestro corazoncito la esperanza de que mejore. Seguramente no iba a ser el Francisco que asumió hace 12 años atrás, un 13 de marzo, 12 años atrás, pero la idea era que lo podíamos seguir, ¿no?, teniendo ahí con sus limitaciones. Pero bueno, no fue así.
yo recordaba, ¿no? Como seguramente cada uno de nosotros habrá hecho memoria, un repaso así mental muy rápido de Francisco, su obra, de Jorge Bergoglio, y bueno, cruzaban, ¿no? Así como una película, muchas de las situaciones que él pasó a lo largo de su vida, dedicada a la iglesia, al sacerdocio, como un pastor, y había tantas imágenes, ¿no? que pasaron, muchas que se nos escaparon, por supuesto, también, pero yo pensaba y decía que esta figura de este Papa, que no tengo ningún problema en decirlo, en lo personal, con la humildad, simplemente como un católico, yo creo que Jorge Bergoglio, Francisco, fue un revolucionario desde en la iglesia, porque en estos 12 años, bueno, lo primero que planteó fue esta, yo repasaba y decía, hay una palabra que Francisco usó siempre, una palabra, y era la periferia. Y él permanentemente le recomendaba a sus obispos, a sus cardenales, a sus sacerdotes, que tenían que estar cerca de la periferia, y él entendía como la periferia todo lo que rodea a los poderes, ¿no? Que son los que están siempre marginados de eso, de la satisfacción de sus necesidades mínimas, ¿no? Siempre estuvo ahí, se identificó. Por eso, pero no solo ahí en eso, sino que también, bueno, se animó a ir mucho más allá, fue el primer papa que tomó, como decimos acá, el toro por las astas y lo expuso públicamente a los sacerdotes pedófilos, violadores de niños, aquellos que desde ese enorme lugar abusaron, pidió perdón por eso. Sobre todo fue muy protagonista de este tema en Chile. Después de que en algún momento algún maléfico, malvado, le llevó una mala información y él había hecho una opinión, había dado una opinión errada, pero después luego con la grandeza de Francisco los reconoció y dijo, me equivoqué porque me pasaron información equivocada, y él había descalificado esa lucha, particularmente en Chile, y cuando se dio cuenta de su error lo enmendó y los convocó a todos aquellos que habían sido víctimas de este proceso, y con ellos allí, juntos, bueno, impulsó, llevó adelante investigaciones, ¿no? Muy importantes en el Vaticano, que le permitió a él, bueno, empezar a sacar esas manzanas podridas, y lo hizo con mucha valentía. Lo más importante, si se quiere, en este mundo, el tema de los recursos, de la plata, de la guita, también fue uno de los temas que no tuvo ningún problema y lo encaró prácticamente desde que asumió. Y eran estas enormes, ¿no?, dudas, sospechas que había sobre el manejo de los miles y miles de millones de dólares que manejaba el Banco del Vaticano. Y que era como una burbuja de impunidad que tenían quienes habían llevado adelante el manejo de esos recursos, y permanentemente se habló durante los papados anteriores, muy particularmente durante el papa anterior, Benedicto XVI, y era como que estaban impermeabilizados, por así decirlo, los que eran los directores, ¿no?, del Banco del Vaticano. Era como que no le entraban balas, ¿no? Los tipos decían, no se van a meter con nosotros.
y se manejaban con esa impunidad. Y llegó Francisco y lo primero que hizo fue meterse ahí en eso. Por supuesto, fue una purga, como se dice habitualmente, y también aclaró un montón de cuestiones de ese tipo. Pero por sobre todas las cosas, Francisco fue un pastor. Un pastor. Argentino, porteño, no podía quedar exento de esto que nosotros vivimos como una especie de deporte nacional por generaciones, ¿no? Los argentinos, digo. Y Francisco quedó envuelto en este tema de estas disputas, particularmente en el tema político. ¿Y por qué? Y porque, bueno, Francisco, yo recordaba y decía, ¿no? Pensando en Jorge Bergoglio, no en el cardenal, ni menos aún en el Papa, yo decía pensar que hace 12 años, a este ciudadano argentino, sacerdote, cardenal, lo llamaron un día del Vaticano y yo me imagino una charla, lo hago así a nivel coloquial, y le dijeron, che, Jorge, tenés que venir al Vaticano porque, bueno, renunció, abdicó Benedicto XVI, Ratzinger, y tenemos que elegir un nuevo papa. Él ya había pasado por esta circunstancia anteriormente y había quedado ahí muy cerquita de ser él el electo. Es más, Ratzinger, el Papa Benedicto, finalmente lo eligen a él. ¿Por qué? Porque en un momento que la votación en el concilio, que era tan apretado entre los cardenales, la votación, bueno, parecía que iba a ser eterna la votación. ¿Por qué? Porque había solo 6 votos de diferencia, ¿no?, para que él pueda ser el Papa, y con la característica que después el mundo conoció de él, que decidió el cardenal Bergoglio en ese momento, dio un paso al costado y por eso lo eligieron a Ratzinger, a Benedicto. Pero bueno, todos conocemos después, Ratzinger era un hombre ya de muy avanzada edad, que llegó y enfrentó los problemas lógicos de cualquier ser humano, porque no es que porque sea el Papa tiene una ala protectora del más allá, de la fuerza del cielo, y obviamente consideró Benedicto que no podía seguir con tamaña responsabilidad y dio un paso al costado, y entonces sí, ahí cuando se convoca un nuevo cónclave para reemplazarlo, bueno, tenía que estar Jorge Bergoglio, el cardenal. Bueno, y yo me imagino que habrá sido como cualquiera de nosotros que nos tenemos que ir en este caso al Vaticano. ¿Y vos qué le decías a tu familia? Vieja, ya vengo, me han convocado del Vaticano, no sé qué será, bueno, más o menos lo hago figurado, pero vos no salís un día de tu casa pensando que no vas a volver nunca más. Nadie sale de su casa pensando que no va a volver nunca más. Eso le pasó a Jorge Bergoglio. Se fue de su casa un día y no volvió más. ¿Por qué? Porque ese cónclave al que tenía que ir lo termina eligiendo a él, el sucesor de Benedicto. Y a partir de ese día, cuando aparece el anuncio ahí en el balcón del Vaticano, frente a la Plaza San Pedro, y dice el que hacía el anuncio, habemos Papa, chao, no volvió más. Porque ahí ya su vida ya no fue de él, cambió definitivamente.
Esto lo planteo pensando que más allá de ese hábito blanco, que lo muestra como la máxima autoridad de la Iglesia, de la Grey Católica, hay un hombre ahí abajo. Un hombre, un ser humano. Y él tuvo que adaptarse a eso, con todo lo que le habrá dolido desprenderse de manera prácticamente definitiva desde lo físico, desde el contacto físico, con sus seres queridos, su hermana, su sobrino, sus amigos. Nunca más volvió. Entonces, imagínense lo que debe haber sido para él esto que en la Argentina lamentablemente se ha repetido de manera sistemática, que es el tema del desarraigo. El desarraigo, aquel que vivieron y sufrieron quienes se tuvieron que ir del país escapando de la dictadura asesina, ¿no? De la dictadura genocida, de la última dictadura militar. Por otras causas, mucho más importantes y mejores, pero desarraigo al fin, y se fue. Y a partir de lo que empezó a hacer su tarea, que repito, para mí fue revolucionaria, porque cambió un montón de cosas desde el plano del manejo interno, no solo administrativo, esto que hablamos del Banco del Vaticano, las auditorías, todo, esta mirada hacia adentro de todos estos males que habían perseguido a la Iglesia durante siglos, como es el tema de los abusos a menores. Bueno, se metió en un montón de cuestiones, de fondo. Francisco fue el primer papa, la máxima autoridad católica, que se animó a hablar de la homosexualidad, un tema tabú para la Iglesia. Nadie quería hablar del tema. Sin embargo, él lo encaró con mucha firmeza, con mucha valentía. Y cuando en algún momento le preguntaron qué tenía que hacer la Iglesia con los homosexuales, y dijo él: ¿y quién soy yo para prohibirles si ellos quieren formar parte de esto, de nuestra Grey? ¿Cómo yo le voy a decir que no? ¿Cómo lo voy a rechazar? Si nuestra obra, nuestra tarea es traer, contener, ayudar, acompañar. Y le tapó la boca, pero millones en el mundo. Pisó muchos callos Francisco durante su papado. Habló de temas que eran tabú, que muchas veces los enemigos que tenía, a propósito, ¿no?, se lo tiraban como para que él le rehuya la pregunta, pero no, él con firmeza dijo, así como estos temas otros. Hoy vamos a hablar de esto, por supuesto, tenemos un montón de cosas para comentar. Pero bueno, vamos directamente con la comunicación, sí, hablando con nuestra productora, la señora Lali, porque como se imaginarán quienes nos siguen, muchas veces cuando hay que tocar temas, pero no solo referidos al tema de la Iglesia, sino a cuestiones sociales y demás, nosotros tenemos la suerte de contar con nuestro querido amigo, el licenciado en Ciencia Religiosa Felipe Medina, ¿no?, que siempre lo convocamos para que nos ayude, cuando se dan este tipo de cuestiones. Obviamente, ante semejante hecho no podíamos en este momento no convocarlo.
Así que, bueno, ahí estamos ya, está la señora Lai buscando la comunicación con el licenciado, repito, en Ciencias Religiosas Felipe Medina, para, como tantas otras veces, pero muy particularmente en este día, en este momento, tener la reflexión de alguien muy, pero muy ligado, conocedor del tema de la Iglesia, pero aparte, como él ya nos había contado alguna vez, había tenido la posibilidad de estar en Orán, así, trabajando, a la par, en ese momento de Jorge Bergoglio. Por supuesto, como ya les dije, hablo de nuestro querido amigo, el licenciado Felipe Medina. Felipe, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Daniel? Acá un poco confuso, siempre tranquilo, porque el Papa llegó hasta donde quiso, era dar la bendición a la ciudad y al mundo, y triste porque es un amigo que se pierde, y también crea una expectativa futuro acerca de lo que se viene, ¿no? Exacto. Ahora, qué bueno esto que decís, ¿no? Vos hablás de un amigo que se ha ido, y vos fuiste una de las pocas personas en el mundo, porque hablamos de miles de millones de personas, que tuviste la oportunidad, como nos contaste acá, alguna vez anteriormente charlando con vos, de compartir en Orán con él, cuando él era Jorge Bergoglio, y estuvieron trabajando allí codo a codo, haciendo tareas de limpieza en una cocina, sirviendo comensales, pero a la par. O sea que fuiste uno de los que más habrás conocido a tremenda figura, pero en ese plano, ¿no? Sí, el Francisco Cardenal Bergoglio, a mí principalmente, creo que lo cuento en un artículo que publicamos en Clarín, el Tribuno también, que saldrá en estos días. Yo tenía la imagen del cardenal como un príncipe de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, de la imagen de niño que pensaba que los curas no pisaban la tierra, a la imagen también del príncipe de la Iglesia, y conocía mucho al cardenal Aramburu. Uh-huh. Era muy amigo del cura que fue su secretario en Buenos Aires, del cardenal Aramburu, y Aramburu era para nosotros como un príncipe de la Iglesia, ¿no? Alguien que estaba arriba. Sí. Me acuerdo que éramos estudiantes todos y estábamos en Catamarca, y había una consagración de un obispo, y estábamos nosotros sentados en la alfombra, en el piso, escuchándolo, y él estaba en su silla, en su trono, por decirlo de alguna manera. Claro, esta imagen del cardenal príncipe, y llegar ahora y verlo a Bergoglio, que lo manda a descansar a los curas, y dice, vuelvo, más o menos, vengan a las 4 de la tarde, vayan a descansar, y vamos a hacer la conferencia de cierre del retiro. Y nosotros nos quedamos con Mónica, la parte de la librería, y el Papa empiezan a levantar la mesa a los seminaristas. Es maravilloso. Perdón, qué sí. Anécdota maravillosa esta, Felipe, es maravilloso, por favor, contalo. El Bergoglio, en ese momento, como le decíamos nosotros, el cardenal Bergoglio, empezó a ayudar a levantar la mesa a los seminaristas, y de ahí agarró en la cocina, saludó a la cocinera, trajo una rejilla húmeda y limpiaba los hules que tienen las mesas redondas donde comían casi 30 curas, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, este es un cardenal, ¿no? Claro, este es un príncipe de la Iglesia, ¿no? Y me quedó, yo ya lo había escuchado y había compartido algo con él, incluso alguna vez lo llevamos al aeropuerto en Jujuy, cuando él venía en la época de Monseñor Palentini a San Salvador de Jujuy a acompañar los encuentros de laicos en las grandes encuentros pastorales. Uh-huh. Y era un hombre de un sentimiento muy cercano a la gente, quería estar con la gente. Uh-huh. Y ese día después se vino, calentó el agua, preparó el mate y se acercó a nosotros a ver los libros, nos invitó a mateamos con él y me dice, había un libro de él que se llama Ponerse la patria al hombro,
Él agarró y me dice, yo lo voy a comprar. Me dice, se lo quiero regalar. Involúquense en la vida social y política de la Iglesia, de la Argentina, ¿no? Del país. Y ese libro de la homilía, aquella famosa que ofreció a Néstor Kirchner en aquel momento, era ponerse la patria al hombro, aquel 25 de mayo. Y la dedicó con una letra muy pequeñita, como escribía él, a Felipe y a Mónica, pidiéndole, con toda mi bendición, pidiéndole que recen por mí. Está fechada el día 5 de junio del 2009. Mirá vos. No, un poco años antes que lo hiciera. Sí, claro. Y tuvimos ocasión de hablar en otra oportunidad, de verlo. Y después, bueno, a través de Sergio Ruin también. Sí. Con quien trabajo también hace más de 20 años en valores religiosos. Y vos sentí, yo dije, bueno, esta es otra iglesia. Esto es un pastor al servicio del pueblo y no al revés. Un pueblo al servicio de su pastor. Es al revés. El pastor al servicio del pueblo. Un gesto simple, ¿no? Cuando lo eligen papa, que fue muy emocionante escuchar Georgius Marium, cuando dijimos cardenal, Santi Román Iglesia y Bergoglio, y cuando elige el nombre de Francisco, ¿no? Y después empiezan a aparecer un montón de anécdotas de su sencillez de vida, de su austeridad, de la coherencia entre su discurso y lo que vivía a diario, y elige el nombre de un santo considerado el santo de los pobres, despojado. ¿No? Y yo creo que estas cosas las recuerdo con mucho cariño. Estuvimos en una Navidad en el 2016 también en la misa de Gallo de la Basílica de San Pedro, estaba él. No, gracias a Dios estuvo muy cercano al altar, y bueno, ya hay unos amigos cercanos también, y un hombre que no se cuidaba. En el año 2017 fuimos con Walter Luis, con una comitiva de Salta, se le dio la distinción de galardón Martín Miguel de Güemes, y empezó a llover, era verano allá, una tormenta de verano en Roma, y él estaba bendiciendo los matrimonios. Y vino uno de los asistentes con un paraguas y dijo, saque. Y me acuerdo que terminó todo empapado, pero no dejó de bendecir hasta que terminara con el último matrimonio, como lo hizo también con todos los enfermitos que estaban en camilla o silla de ruedas, la parte baja de la Plaza del Vaticano. Nosotros estábamos en el corralito que está pegado al altar donde está el Papa. Y la verdad, yo dije, este hombre con un solo pulmón y se mantiene, tiene que confiar mucho en Dios para que esté vivo todavía. Y llegó hasta donde quiso, bendecir al pueblo desde la Plaza de San Pedro a todo el mundo, a todo el orbe. Así que yo creo que eso es altamente valioso, y por eso te digo, es que he encontrado el sentimiento. Estoy feliz porque luchó y llegó hasta donde él quiso, y triste porque se fue el amigo. Es increíble, por eso qué lindo que es hablar con vos. Bueno, que siempre sabes que te consultamos, te pedimos tu reflexión, ahora mucho más en este momento, ¿no? Porque vos junto a Mónica, junto a tu esposa, la querida Mónica, a quien le mando un beso enorme, han tenido esta vivencia que no todos han tenido la suerte de hacer. Ahora, yo decía con humildad, pero lo decía con firmeza. En verdad, Felipe, considero que Francisco Jorge Bergoglio fue un revolucionario, porque se metió, lo comentaba recién antes de hablar con vos, con temas que eran tabú, como que la iglesia lo miraba para otro lado, se quería hacer la tonta, y él se metió en el barro, lo habló, lo trató, un revolucionario para mí. El Papa ha sido un gran transformador. Él tenía un montón de desafíos cuando asumió la iglesia. Lo primero, que tenía una iglesia muerta de miedo. En la época del Papa Benedicto fue muy castigado, el pobre Benedicto, con todo el tema de los abusos, el tema de las finanzas del Vaticano, la falta de transparencia en algunas cuestiones de iglesia. Yo me acuerdo que
de Italia, la comisión que investiga hechos delictivos y todo, tenía la mira al Banco Vaticano. El Papa entró y dijo, bueno, vamos a poner en orden la casa. Y no paró de trabajar, no se tomó vacaciones nunca, tampoco del cardenal se tomaba vacaciones. Vos ibas en mes de enero ahí a Rivadavia 400, a la curia, y lo van a encontrar trabajando. Y venía, y de Flores, del departamento donde vivía, el subte o el colectivo, y venía, se movía de esa manera con una gran libertad, no quería custodia, no. Entonces yo creo que solo desde la fe se puede entender esta postura tan audaz, tan fuerte, tan libre, ¿no? Creo que desde ese lugar. Y sí, ha sido un gran revolucionario. Fíjate que el mensaje a los jóvenes en Brasil, en el encuentro de jóvenes, dijo, hagan lío. Su famosa frase. Vayan a la parroquia, vayan a la diócesis, hablen con el obispo, hagan lío. Es decir, despierten a una iglesia que está dormida, ¿no? Y él dijo que está encerrada por miedo. Esto no es anormal. Los apóstoles, después de la crucifixión, estaban encerrados. Claro. Y tenían miedo. Tenían miedo, obvio. Si yo no lo conozco a ese, ¿no? Y el Papa dijo, ¿por qué vamos a tener miedo? Prefiero una iglesia en salida que esté accidentada porque tropezó en la calle o de que le pegaron un cascotazo, a una iglesia que está encerrada en sí misma y entonces se enferma de egoísmo, de desconfianza y de miedo. Creo que el gran mensaje de Cristo en Pascua es no tener miedo, alégrense, lo dice muchísimas veces, no tengan miedo, es el centro del mensaje del Evangelio, y el Papa lo practicó y mandó a los jóvenes, y mandó a los obispos, y mandó a los curas y a las monjas, a los laicos, salgan, vayan, misionen, trabajen. Y le dijo, y la iglesia incluye a todos. Sí, claro. El encuentro de jóvenes en Portugal dijo a todos, y le hacía repetir 10 veces a los jóvenes, ¿a quién tenemos que convocar? A todos, judíos, musulmanes, creyentes, ateos, agnósticos, todo aquel que sienta necesidad de entrar en una comunidad, de incorporarse a la vida de la iglesia, bienvenido. La iglesia no puede tener nunca ser como una aduana que te investiga todo para poder ingresar. Y nosotros estamos acostumbrados a eso desde el clericalismo, no a una iglesia vigilante, controladora, censuradora, y eso no va más. No va más porque no es evangélico, no tiene que ver con la palabra de Cristo. Sí, la palabra perdón, sí, la palabra misericordia, sí, la palabra no tener miedo, sí, la palabra alegría. Estén alegres. Por supuesto, vamos redondeando porque sé que tenés otros compromisos importantes en minutos nada más, así que redondeemos un poco, mi querido Felipe. El otro tema que también quisiera, que lo conozco, lo hemos hablado muchas veces con vos, pero qué mejor que ahora para recordarlo. Cuando yo comenzaba el programa decía, quizás si me pregunten con humildad, mira, dame una palabra para definirlo o de la obra de Francisco, y yo digo, elijo la palabra periferia, porque él siempre se refirió a la periferia y la necesidad que la iglesia esté con la periferia, refiriéndose a los marginados, los excluidos, los más humildes. Bueno, esa periferia, ese compromiso de él que lo mandaba, ¿no? A los obispos, a los sacerdotes, cardenales, bueno, vayan, laburen con la periferia. Me parece que es una palabra clave en todo lo que es la obra pastoral de Francisco. Humildemente lo digo, Felipe. Sí, es verdad. Hay una cosa interesante en Buenos Aires, siendo cardenal, creo la vicaría para las villas, por ejemplo, para las villas serias, ¿no? Que no existía. De ahí sacó 2 o 3 obispos, entre ellos Jorge García Cuerva. Ah, claro, el actual arzobispo. Fue el primer párroco la estaba actual arzobispo de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿No? Y todos los que trabajaron, incluso Bocaric, que el cardenal primero de la Argentina
arzobispo de Santiago del Estero, también es un hombre que ha trabajado en las periferias, pero yo siempre recuerdo esta frase dicha a los periodistas en el segundo día de su nombramiento, cuando se juntó en el aula de Pablo VI, con periodistas de todo el mundo, todos los que están acreditados ahí para su asunción, y le preguntó al periodista, ¿qué espera de la iglesia? Y él dijo, quiero una iglesia pobre para los pobres. Exacto. Sí, sí. Y sacaron la foto de sus zapatos gastados. esa foto es nada, es sin palabras. Vos mirás eso y sabes quién es Francisco, bueno, y cuál es su obra, de la obra de Francisco. Y el último gran impacto que provocó, muy al estilo de Francisco, es él dice, quiero ir a rezar a la tumba de San Pío X, que está dentro del Vaticano, dentro de la Basílica de San Pedro. Lo llevaron, iba con una camiseta frisa, manga larga, un pantalón negro, no me acuerdo si era de zapato o mandújula, y tenía puesto un ponchito encima que le tapaba su pecho y ni siquiera la espalda. Y dijo, ahora quiero salir por acá, por la puerta principal de San Pedro. Y la gente empezó a agolparse y lo empezaron a saludar. Y se levantaron voces felices a favor, pero también los criticó de siempre. Como acá vino una mujer y me dijo, el Papa desacraliza el pontificado, ¿cómo va a salir así casi desnudo? Y yo me acuerdo de un chiste que aparecía un cura quejándose a otro por lo que el Papa hizo, y aparece un Cristo que está ahí crucificado, y dijo, nadie se ha quejado de mí, y llevo 2000 años colgado acá con un pequeño Papa. Semi-desnudo, claro. Desnudo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que jorobar tanto? El hábito no hace el monje, y el Papa dijo, yo salgo despojado. Hay una anécdota en la vida de Francisco de Asís, cuando el padre le reclama que él le había dado toda la riqueza, se quedó totalmente desnudo, y caminó desnudo por Asís, porque dijo, nada tengo, nada soy, todo le debo a Dios, y ya no puede reclamarle nada a su padre. Bueno, todos entraron a tirarle mantas, porque claro, más escándalo en esa época. Y creo que el Papa, ese gesto no lo hizo casual. Él enseñaba mucho con los gestos y palabras, más con los gestos que con las palabras. No, por supuesto, fue súper gestor. Es un hombre extraordinario, y ojalá la Iglesia pueda seguir disfrutando un poco de esta línea de pensamiento donde se pueda transformar esa institución que era tan pesada en algo dinámico, en algo jovial, como la Pascua. Exacto, exacto. Te despido con esto. El Nano Serrat, Joan Manuel Serrat, tiene una canción hermosísima que se llama Lucía, y en uno de sus párrafos dice, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, y nada más amado que lo que perdí. Y yo quiero asociar esto, nada más amado que lo que perdí, porque a lo mejor ahora que ya lo perdimos físicamente, a Francisco, al Papa, y habrá mucha gente que lo empezará a amar desde su partida. ¿Crees que puede haber algo de eso, Felipe? Yo dije todo el día esto, que me preguntan, ¿y qué le podemos decir a la gente? Y te digo, conozcan al Papa. El Papa no está, ya murió. Lean sus escritos, aprendan de su sufrimiento, aprendan de su sencillez, dejen de lado tanta estupidez, que si era del kirchnerismo, si era de Macri, que si le sonrió a unos. Dejémonos ya de eso y entendamos por qué el Papa no vino a la Argentina, porque lo metimos nosotros en la grieta, y él no quería ser parte de divisiones de tu país. Al contrario, él quería ver a la Argentina unida y quería venir solo para eso y no lo pudo hacer, pero creo que si se hubiese mejorado, aún sin protocolo hubiese tomado un vuelo y hubiese venido al país, porque ama este país, seguía las noticias de cerca, leía todo lo que se publicaba y siempre estaba llamando y preguntando y preocupado por la patria.
Felipe, aprendamos a querer. por supuesto, como digo, tenés un compromiso, obvio, pero por supuesto esto, tenemos tantas cosas para joderte, para llamarte, para que podamos seguir hablando de esta figura enorme que yo decía que hoy comienza la leyenda, ¿no? Se convierte en leyenda, Francisco. Así que te agradezco como siempre, mi querido amigo, y nos reencontraremos, porque hay mucho, hay que hablar de la sucesión. Cuando quieras seguimos hablando, hay muchas anécdotas, sí. Muchos detalles, algunos muy divertidos, de este hombre que de papa lo vi sonreír con una plenitud de vida, y con una gran alegría, ¿no? No, claro, por eso decía, vos fuiste... lo conociste muy al hombre, ¿no? No a esa figura enorme, sino a ese cura que te decía, che, pasaba una rejilla húmeda al hule después de comer. Qué bárbaro. Bueno, muy pocas personas en el mundo pueden contar algo como eso, así que mirá vos, qué suerte para nosotros poder contar con vos, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo en este momento, porque sé que lo sufrís mucho, igual que Mónica, un beso para ella. Así que nada, nos estaremos comunicando como siempre, Felipe. Bien, muchas gracias. Gracias. Te mando un abrazo.